católicos de fuego. Católicos de fuego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento te invitamos a ti, que estás viendo este programa, a cerrar tus ojos, a disponerte. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar a vivir como seres humanos y a vivir como verdaderos católicos. Por eso sellamos con tu sangre preciosa, Señor Jesús, este momento, este programa, para que los que están viendo este programa y los que lo estamos dando nos llegue verdaderamente el tema que vamos a tratar hoy. Y te decimos a ti, Espíritu Santo, que llene nuestra vida, que vengas a asistirnos en este programa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, En nombre del Hijo y del Padre, Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos muy felices de estar otra vez en este programa, dándole gloria a Dios, compartiendo con ustedes un poquito del conocimiento que Dios nos ha permitido tener pues a nosotros también. Solo tenemos un corazón grande y dispuesto para que Dios venga a hacer la obra en nosotros, en todos ustedes. ¿Qué queremos? Queremos ir al cielo, ¿cierto? Queremos ser católicos de fuego. Y por eso les damos la bienvenida, felices de que estén con nosotros. Les pedimos que por favor se queden o logren mirar el programa hasta el final. Es un programa que va a ser muy edificante y que es muy importante, no solo para los católicos, sino para todas las personas del mundo entero. Mi nombre es Fanny Gómez. Para los que apenas ven nos ven por primera vez, y les voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Es un invitado muy especial, por eso voy a permitir que Eladio mismo se presente. Eladio, ¿cómo estás? Muy bien, doña Fanny. Muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Eladio Balbín, misionero de Lazos de Amor Mariano. Soy estudiante de programación y de publicidad y hoy estoy muy contento de verdad porque quiero mucho este programa. Siempre lo he admirado mucho y he admirado mucho lo que hacen acá. Entonces mi saludo para ustedes, para Santi, para usted y para la producción que está detrás también. Dios te pague, Eladio, y Dios te pague por aceptar esta invitación, que de verdad nos alegra muchísimo cuando dan ese sí, porque todos sabemos pues que es un sí que no nos dan a nosotros, sino que le dan a la Virgencita María. Hijo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Católicos de Fuego. Como ahorita estábamos diciendo, vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar a vivir como seres humanos y como católicos, como verdaderos católicos. Antes me presento para los que ven por primera vez este programa. Mi nombre es Santiago Mesa. Por gracia de Dios, soy el director de este programa. Y la invitación es pequeño espacio a este tema porque de verdad que es muy importante para todos los católicos y para todos los seres humanos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a decir el nombre de este programa. En este programa vamos a ver el tema de las postrimerías. Pero, ¿qué son las postrimerías? Por ejemplo, a ustedes, ¿qué les suena como postrimerías? Lo primero que uno piensa, ¿cierto? Yo creo que los que hemos conocido un poquito del tema, la palabra postrimerías inmediatamente
postres, ¿cierto? El postre, digamos que en un restaurante el postre es lo último que a uno le llevan Y con la delicioso, ¿no? comida. Ah, sí, pero esta vez sí tiene sus partes deliciosas, pero otras no tanto. Ya vamos a ver por qué. Así es, Eladio. Exacto. Postrimería viene como de postre. Y un postre es después de, ¿cierto? Después de la cena, después del desayuno. Nos haya gustado o no nos haya gustado, ¿cierto? Entonces es un después de. Y las postrimerías son las realidades últimas del hombre, que también tiene su definición en la Santa Iglesia Católica, ¿cierto, Santi? Tiene otra definición fuera de postrimerías, tiene otra definición. Así es, mamá. Y la definición, o como se conoce en la Iglesia Católica, es con el nombre de escatología. Pero nosotros los católicos le decimos postrimerías porque, como dijo Eladio, tiene como una similitud con postres. Entonces eso asimila mucho a que pues en una comida lo último es el postre y a lo último de nuestra vida y pues después de la vida, esto es lo que vamos a ver, las postrimerías. Por ejemplo, cuál es una de las postrimerías y que todos, absolutamente todos, vamos a vivir? Bueno, el mundo nos habla de muchas cosas. Habla de crecimiento, habla de superación personal, habla de finanzas, de economía. Pero yo les pregunto a los que están viendo este programa, ¿cuándo fue la última vez que alguien les habló de muerte? Que es algo que no nos gusta, es decir, la muerte no nos gusta como tema. A nadie le gusta hablar de que su madre o su padre o sus hijos se van a morir porque es un tema muy complicado. Pero si algo tenemos por cierto es que vamos a morir. El dólar sube o baja. Vamos a tener un hijo, vamos a tener un empleo, nos vamos a ganar una beca. El mundo está lleno de muchísimas probabilidades, pero lo más importante, ¿cierto?, en nuestra vida es que tenemos que tener claro de que vamos a morir, de que es una verdad totalmente cierta. Claro que sí, Eladio. Y así es. La muerte es la primera de estas postrimerías que por gracia de Dios vamos a estar tocando. Pero también tenemos que las postrimerías son 5, ¿cierto? En este momento les vamos a dar como el nombre de las postrimerías, pero solo vamos a estar tocando una, ¿cierto? Porque les vamos a dar como una introducción de qué son, ¿cierto? De cómo debemos asumirlas también como cristianos, que son para todo el mundo. Aclaramos, las postrimerías no son solo para los católicos. Las postrimerías son para todos los seres vivos, para todos los seres humanos. Todos vamos a pasar por las postrimerías. Bueno, no por todas, porque las postrimerías son 5. Tenemos la muerte, que es la primera, ¿cierto? La segunda es el juicio, tenemos el purgatorio, el infierno y el cielo, que la esperanza de nosotros es ir a dónde. Cielo, por supuesto. Obvio al cielo, ¿cierto? Entonces vamos a estar tocando durante una serie de programas como Dios nos lo vaya inspirando, ¿cierto? Ir tocando cada una de estas postrimerías. Repito, no somos teólogos, somos filósofos, somos, no, antes se los había mencionado en otros programas, pero de pronto si es primera vez que ves este programa, soy ama de casa, no tengo estudios pues como superiores, no. Por medio de esta consagración y de esta hermosa comunidad recibimos una formaciones muy completas donde los pilares de nosotros, de las bases y pilares de esta comunidad son el magisterio, son la Eucaristía, obediencia al Papa y la Santísima Virgen María, ¿cierto? Y también nos basamos en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia, ¿cierto? Entonces, no somos muy estudiados, pero el Espíritu Santo sí nos ha dado muchas bases para esto, para conocer un poquito de lo que les vamos a hablar acá. Entonces, en estas 5 postrimerías vamos a estar hablando de a poquito, de acuerdo como el Espíritu Santo nos lo vaya inspirando, ¿cierto? Por eso hoy vamos a comenzar con la primera postrimería. Entonces ya sabemos que las postrimerías son para todos los seres humanos, o sea, todos nos vamos a morir, ¿cierto? Que es la primera postrimería. Entonces a veces pensamos que la muerte es solo para los viejitos, para los enfermos, pero no nos damos cuenta que los niños también se mueren, que los jóvenes también se mueren, que los aliviados también se mueren, ¿cierto? Y es algo que pensamos, que es que la muerte no nos va a tocar a nosotros, que la muerte a veces la vemos como tan lejana. Por ejemplo, Eladio, en otro tiempo, que de pronto no,
andabas como un poquito más en este camino, en este proceso de conversión, porque estamos en un proceso de conversión y no se nos acaba hasta que no nos muramos. Antes de caminar en de andar en este proceso de conversión, ¿qué pensabas sobre la muerte? ¿O de pronto la veías como una realidad o qué pensabas sobre ello? No, la muerte yo siempre la vi como algo totalmente lejano, doña Fanny, porque digamos que cuando uno está joven uno piensa que es inmortal, ¿cierto? Que ¿Serio? tiene toda la vida comprada y entonces uno se da muchas cosas, que va a empezar a estudiar, que va a empezar a trabajar, empieza a formarse un futuro y la muerte totalmente fuera de los planes, fuera de todos los planes. Entonces la muerte siempre está como relegada a un lugar en el que ni siquiera queremos voltear a ver, porque la idea de la muerte nos fastidia mucho también, porque es difícil hablar de ella incluso. Es verdad, uno piensa que la muerte, o sea, díganme ustedes, piensen en un momentico, ¿han pensado en algún momento en que se van a morir? O por ejemplo, ve, si hoy fuera el último día de mi vida y si de esta noche no paso. De pronto nos toca mucho la muerte cuando estamos, digamos, en un momento de enfermedad o en una cirugía, ¿cierto? En el hospital, no. Estamos enfermitos y decimos, uy, ¿será que me voy a morir? O depende de la gravedad del asunto. De pronto una fiebre muy alta, de pronto que nos tengan que llevar por urgencias al hospital. De pronto son momentos en que de pronto sentimos en que, uy, ¿será que me puedo morir de esto? ¿Será que de acá no paso? No, no creen que de pronto esos son momentos en los que pensamos que de pronto hasta ahí llegamos. Pero cuando estamos, digamos, como decía Eladio, jóvenes, aliviados, llenos de vida, con muchos proyectos que no está mal tenerlos, ¿cierto? No está mal tener los proyectos, pero tener presente esa realidad de que en cualquier momento Dios nos va a pedir la vida. ¿Por qué? Porque no sabemos ni en la hora, ni el lugar, ni el momento de nuestra muerte. Entonces, una definición que tenemos de la muerte es la separación total del alma del cuerpo. Esa es la muerte. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Es importante, doña Fanny, que acá hagamos una claridad porque esta separación del cuerpo y del alma, antes se pensaba que era como un dualismo, ¿cierto? Hay una corriente filosófica que dice que esto de la muerte se concibe como un dualismo, es decir, que el alma está separada totalmente del cuerpo y que no tienen nada que ver. Incluso muchos decían que el cuerpo era la cárcel del alma, entonces cuando uno moría era como la liberación del alma y pasaba a otro plano muy diferente a lo que nosotros concebimos como eternidad. Entonces, los católicos no creemos para nada en el dualismo no tiene nada que ver con nuestra fe. Digamos que la muerte la vemos como algo malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque causa sufrimiento, porque causa dolor, porque constantemente estamos pensando, si muero, ¿qué va a pasar con los míos? ¿Qué va a pasar con mis cosas, con mis proyectos, con mi vida? Pero la muerte también tiene connotaciones positivas. Los santos tenían de frente a la muerte todo el tiempo. De hecho, si uno le pregunta a los santos o se pone a leer la vida de los santos, todos ellos tenían la muerte de frente, siempre la veían de frente, porque ellos entendían que apenas terminara su vida, comenzaba algo más grande, algo mucho mejor. Como escuché alguna vez de un santo que me gusta mucho, nosotros tenemos un agujero en el corazón del tamaño del cielo, y ellos aspiraban a eso, a esa eternidad. Entonces la muerte para ellos era una amiga, era una consejera que constantemente les estaba diciendo, avíspese, levántese, mire qué más hay por hacer, porque tarde que temprano va a llegar el momento en que usted va a tener que partir. Y ellos eran muy conscientes de eso, sin importar la edad que tuvieran. De hecho, entre la iglesia tenemos la dicha de tener niños y jóvenes que se encontraron de frente con la muerte y no le tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba preparado. Claro, por ejemplo, San Francisco de Asís, él la llamaba la hermana muerte, ¿cierto? Hermana muerte. Y de hecho todos los santos, todos anhelaban morir, pero no morir. Digamos, hay dos maneras de anhelar la muerte, ¿cierto? La muerte en Dios y la muerte, por decirlo así, del pecador o del que está alejado de Dios. Entonces, a veces la del pecador es que está alejado de Dios, entonces lo desespera el mundo, lo desesperan de pronto una pérdida económica, de pronto muchas cosas lo desesperan y a veces se les cierra el mundo y dice no quiero vivir y me quiero morir y hay un mundo cruel. ¿Cierto? Es como una manera de anhelar la muerte, pero porque piensan que con eso se acabó, que hasta ahí, listo, si me ahorqué, ya hasta ahí se acaban mis problemas, si me suicido, ahí terminan los problemas. Y no es así, más adelante lo vamos a ver, que no es así porque efectivamente hay una resurrección y ahí es donde empiezan los problemas para irse con Él. Querían irse con Él a ese cielo que Él nos prometió. Entonces, por ejemplo, Santa Teresa decía, muero porque no muero. Ahorita hablaba con mi hijo
de que nos vimos una vez la película de Sor Faustina Kowalska, ¿cierto? La de la Divina Misericordia, y ella amaba tanto a Jesús que pensaba en él y se desmayaba. O sea, solo pensaba en Jesús y caía pues redondita, porque era muy mortificada, perdón, pero amaba demasiado a Dios y ella quería irse con él. Incluso muchos santos hacían tanta mortificación por sus almas que los mismos superiores les prohibían mortificarse tanto y incluso, no me acuerdo el nombre de un santo que decía, es que cuando se enfermaba mucho decía, por fin me voy a encontrar con mi Señor, por fin me voy a encontrar con Él. O sea, y veían como que la muerte tan así. Había un santo que anhelaba tanto morir que los directores le dijeron, le prohibieron anhelar morir. Sí, porque se le aceleraba el corazón y empeoraba su enfermedad. ¿Quién es que era él? No recuerdo, Santi. La verdad. No, la verdad no sé. Sí, conocemos, por gracia de Dios, algunas vidas de santos, pero a veces como que se nos chocan. De Pero hecho, sí. doña Fanny por aquí me escribió un pedacito de algo que dijo Santa Teresita, cuando ella pensaba mucho en la muerte, porque a ella le encantaba la idea de la muerte. Ella era feliz pensando en ese momento, en ese encuentro, pero era por algo muy importante también, porque ella había hecho mucho, había logrado mucho, pero para ellos, al fin de cuentas, nunca era suficiente. Ellos podían haber creado congregaciones, hecho apostolados, ayudado al necesitado, viendo a Cristo en el otro, pero para ellos siempre era insuficiente. Aún así, ellos entendían que mientras más días pasaran acá, más iban a ofender al Señor, y eso era un dolor muy grande para ellos. Y ella escribió algo muy bonito que decía: ven muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el gozo de morir no me vuelva a dar la vida. Es decir, que ese gozo, esa ansia, no le volviera a despertar el corazón, no la volviera a reanimar, porque era tan grande el deseo de ella, que no deseaba pues que la muerte llegara así como cualquier cosa, ¿cierto? Como de imprevisto, cosa que su corazón inmediatamente pudiera encontrarse con Dios, que no hubiera, ¿sí me entienden? Como otro momento en ese instante de su partida. Qué belleza, ¿no? Miren, en un programa anterior vimos un poquito sobre la vida de los santos, ¿cierto? Y también hablamos un poco sobre la importancia de imitarlos. Entonces miremos qué belleza esto. Por ejemplo, Santa Teresita, que anhelaba morir, no porque no quisiera vivir, porque le parecía muy cruel la vida, sino porque quería con ansias ese encuentro con Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros también debemos imitar eso. No ver la muerte, pues obviamente nos va a doler, digamos, dejar nuestros seres queridos en un principio, pero después de que abandonamos el cuerpo, dejamos todos esos apegos aquí en la tierra y nosotros nos vamos al encuentro con Dios, ¿cierto? Entonces debemos también ver a la muerte como no algo malo, no algo muy malo, sino como ese encuentro que vamos a tener con Dios. Y también debemos anhelar ese encuentro porque para eso vivimos, ¿cierto? Para al final encontrarnos con Dios. Una cosa muy importante es vivir siempre preparados para la muerte, ¿cierto? Por ejemplo, hay mucha gente que dice que ellos cuando estén viejitos o cuando tengan cáncer van a ir a buscar a Dios. Bueno, y entonces uno dice, ¿qué pasa si la muerte te llega así como de repente? ¿Qué va a pasar contigo si ese es tu ideal de conversión? Entonces, veamos siempre la muerte como una amiga, no como una enemiga, como la pintan a veces con una calavera, con un cuchillo, ¿cierto? Sino como un ángel que viene a recogerme para el encuentro con Dios, ¿cierto? Y siempre estar preparados. Esa es como una clave que les doy en este día. Siempre estar en gracia de Dios, siempre estar orantes y anhelar ese encuentro con Dios y que no nos dé miedo la muerte, porque como ya dijimos, es una gran alegría para el alma encontrarse con ese amado con el cual estuvimos tanto tiempo en la tierra, en las Eucaristías, cuando sentíamos maripositas en el estómago, en el Santísimo, que a muchos nos ha pasado, ¿cierto? Entonces es esa alegría de que el alma se junte con su amado.
Claro que sí, hijo. Y mirando, por ejemplo, algunas propiedades de la muerte, es que, por ejemplo, todos vamos a morir, ¿cierto? Eso es algo que nos va a pasar, queramos o no queramos, la anhelemos o no la anhelemos. Dios tiene un día y una hora para cada uno de nosotros y dicen que nadie vive más del tiempo que Dios nos tiene pues preparado, ¿cierto? Entonces ya todos tenemos el día, la hora, la fecha en la eternidad para ese encuentro personal con Él, ¿cierto? Entonces es algo que de eso no nos vamos a salvar, creamos o no creamos. Otra propiedad es que no sabemos cuándo, dónde, no sabemos en qué momento. Muchas personas se acuestan y despiertan al otro día en la eternidad, ¿cierto? Muchas personas, hace por ejemplo 15, 20 días, de un muchacho que estudió conmigo en bachillerato, estuvimos juntos en el colegio y él simplemente se acostó y le dio un infarto, se amaneció muerto. También sé de otra señora que también se acostó y tipo 3 de la mañana la tocaron y ya estaba fría, o sea, dormidita se fue. Entonces uno no sabe, muchos dirán, ay, tan buena esa muerte, yo no la anhelaría tanto, porque es que qué tal que uno esté en pecado mortal, yo no anhelaría esa muerte. Ahora, si estoy en gracia de Dios, claro que yo mantengo anhelando la muerte, o bueno, no anhelándola, no digámoslo así como lo hacían pues los grandes santos, sino que al menos consciente de que como es algo que me va a llegar en cualquier momento, que yo no sé a qué horas va a ser, entonces yo tengo que mantener preparada mi alma. ¿Cómo? En gracia de Dios, estar en gracia. O sea, es que el pecado sabemos que viene por el principio pues de Adán y Eva, ¿cierto? El pecado original. Y que somos muy tendientes y que a veces en nuestra debilidad caemos en el pecado. Pero por Dios, es como si como si yo me cortara esta mano y estuviera una herida grande sangrándome. Obvio, si yo no salgo corriendo para urgencias a que de pronto me cosan, yo me puedo desangrar, ¿cierto? Yo me puedo sangrar y me puedo morir, no. Así es el pecado mortal. Es que el pecado mortal es una herida en el alma grandísima, es una enemistad con Dios. Y si yo no salgo corriendo a buscar esas urgencias que es el sacerdote, a confesarme, yo me puedo morir. ¿Y cómo me puedo morir? Es la muerte eterna para Dios. Es la muerte eterna, o sea, yo me muero para Dios, yo me muero y no voy a estar con Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no estaba en amistad con Dios. Entonces, que es un error irreparable morir en pecado mortal. ¿Por qué? Porque ya no hay segunda oportunidad. Es mucho lo que nos dice el Evangelio, doña Juan, y mantener las lámparas encendidas siempre, porque no sabemos cuándo va a llegar. Es que la certeza de morir es la más grande certeza que tenemos. Y el Señor mismo nos los decía, estad preparados porque no sabes el día ni la hora. ¿Sí? Si ocurriera en este momento en donde usted está mirando este programa, si de pronto se desplomara el techo de la casa donde vives, como ha pasado pues tantas veces, ¿estarías preparado? Es decir, si en este momento te encontraras con Dios, podrías de verdad mirarlo a los ojos y decirle, Señor, aquí estoy, esto fue lo que hice, puedo entrar, puedo seguir, puedo amarte por siempre. ¿Estaríamos listos para ese encuentro con Dios? Es importante, doña Juani, también decir que no es que Dios tenga como, digamos, una cantidad de personas que tiene destinadas para ciertas cosas, para el infierno, para purgatorio, para cielo, no. Dios quiere que todos nos salvemos. Es más, ni siquiera la muerte estaba en el querer de Dios. Nosotros siempre fuimos creados para la eternidad. Por el pecado de Adán y Eva, llegamos pues hasta estos extremos de que nuestro fin sea la muerte, pues en este momento en la tierra. Pero sabemos que Dios siendo Padre, siendo misericordioso, nos da algo mucho más grande. A pesar del pecado original, Él nos preparó una morada, nos tiene preparada una morada. Pero para nosotros entrar en esa morada debemos tener una buena vida. Claro que sí, Eladio. Y también tenemos unos miedos frente a la muerte, ¿cierto? Que son unos miedos que casi siempre cobijan a todo moribundo. Y es miedo al pasado, al presente y al futuro. Miedo al pasado, ¿por qué? Porque todos hemos cometido errores, ¿cierto? Pero vuelvo y le repito, si yo me he arrepentido, si yo le he pedido perdón a Dios y también he hecho actos de reparación, he ofrecido para reparar estas faltas, he acogido las indulgencias que la iglesia me ofrece para reparar estas faltas, es un miedo al pasado que no se me va a dar muy fuerte, ¿cierto? Digamos miedos a qué puede ser, miedos a haber tenido una vida muy alejada de Dios, miedos a haber de pronto abandonado los hijos, miedo a haber abandonado un sacramento, ¿cierto? Haber tirado la toalla en el sacramento del matrimonio. Esos miedos de que yo, ¿por qué hice esto? O por qué
quizá más acoge a los moribundos, perdón, es como los apegos. En ese momento, por ejemplo, mis hijos, Señor, mis hijos, ¿qué va a ser de ellos? Mi esposo, mi mamá, mis hermanos, son como los apegos más comunes y más normales de todos los seres humanos. Pero también hay otros apegos más desordenados, como miedo a dejar la finca, dejar el carro, yo no quiero, ¿y quién se va a quedar con mis cosas? ¿Cierto? Incluso nos contaba una vez que ella estuvo con una persona que ya estaba ya estaba como en las últimas, cuando era joven, y era una persona que estaba, como se dice, moribunda, y que incluso asistió al sacerdote, le aplicó los santos óleos, le hizo oración, y la señora, no descansaba, pero estaba más, todos decían, no, prácticamente está más allá que acá, pero no descansaba y seguía ahí sufriendo. Y bueno, el sufrir, Dios aprovecha ese sufrimiento para reparar, ¿cierto? Para que reparemos faltas. Pero era un sufrimiento también como Él respeta la voluntad. Y me cuenta mi mamá que una de las personas que estaba ahí dice, ve, y si le quitamos las areticas que tiene, que ella tenía unas areticas ahí como de oro muy boniticas, y miren cómo es Dios de lindo, Dios inspira. Y les inspiró eso, le quitaron las aretas y la señora inmediatamente expiró. O sea, ya, se murió en ese momento. Y yo le decía a mi mamá, pero eso es verdad. Y me decía, sí, porque mi mamá, también es buena católica, gloria a Dios, pues ella nos ha enseñado mucho esto, gracias a mi Dios. Y ella dice que ella mantenía pues en todas estas cosas de la iglesia y que donde había pues un moribundo así, ella estaba pues ahí como rezando y todo eso, como ayudando a las personas. Y me dice que ciertamente esto le sucedió. Entonces, mire que también son apegos a cosas materiales. ¿Con quién voy a dejar el gato? O el carrito mío, ¿quién se va a quedar con él? ¿O qué va a pasar con la finca? Y esto es más triste todavía. Que tengamos apegos a la familia, pues es natural, porque es que seres humanos somos, ¿cierto? Y amamos mucho. Pero que no nos queramos morir porque el carro, la moto, la finca, eso es todavía más triste. Esos son unos apegos ya muy desordenados. Y miedo al futuro, y ahí es donde les vamos a hablar ya. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde muchos vamos a decir, bueno, ¿y qué me espera? ¿Y será que uno se muere ya? ¿O será que si existe el cielo, si existe el infierno? ¿O será que yo sí hice méritos para estar con Dios? Ahí es donde hay una incertidumbre muy grande. O cuando tenemos una fe, cuando somos buenos católicos y sabemos que cuando somos buenos católicos y sabemos que hay un infierno, un cielo, un purgatorio, muchas veces ese miedo al futuro es más bien qué va a pasar con mi alma. Eso es como los miedos que más tenemos. Por ejemplo, los santos. Cuando los santos estaban agonizando, por ejemplo, no sé si fue con San Francisco de Asís o no me acuerdo bien, era un santo en el que cuando estaba agonizando se fueron todos los demonios del mundo a tentarlo solo a él. Sí fue San Francisco de Asís. Y se fueron todos a tentarlo a él. Entonces es también como eso, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con mi alma? ¿Si me voy a salvar? ¿Será que cuánto tiempo me voy a quedar en el purgatorio? Bueno, cositas así, miedos que también nos inundan en ese momento. Como que nos inundan en ese momento. Y bueno, yo aquí les quería dar unos daticos. En el Catecismo de la Santa María Iglesia habla sobre la muerte en los numerales. Lo voy a decir despacio para que lo copien o lo busquen. En el Catecismo de la Santa María Iglesia hablan en los numerales 1005 y 997, 624 y 650. En estos cuatro numerales podemos encontrar datos sobre la muerte y podrán ver que no estamos aquí como inventándonos todo, ¿cierto? Como para que tengamos como un argumento o una base para hablar más sobre la muerte. Y bueno, ustedes dirán,
¿quién va a venir de el más allá para contarnos que en realidad hay una vida eterna, que sí hay infierno, purgatorio, cielo, y en realidad sí hay muchas personas que han vuelto de la muerte o para contarnos de que en realidad estados de Colombia hay dos personas, Quintero, y es de Que de hecho, hijo, a él le dicen pues por cariño testimonio, y es un testimonio que no solo, o sea, sí le sucedió también un encuentro muy bonito con la Virgen María, y él le decía, bueno, ¿yo cómo voy a hacer para que el mundo me crea que esto sí sucedió y no crean que estoy borracho, que estoy drogado, alguna cosa? Ella le dijo, yo te voy a dejar señas. Y de hecho, cuando él despierta pues de todo esto, cuando él estaba pues con la Virgen, ella le colocó como una especie de cruz, ¿cierto? Fue en el espejo, que yo me di el testimonio hace por ahí 10 años, pero es impresionante. Y le dejó una cruz en el espejo, y cuando él despierta pues de esto tan espectacular que le sucede, va al baño y efectivamente allí está la cruz en el espejo. Y ella le muestra muchas señas, ella le dice, mira, te voy a dejar señas. Y entonces es impresionante porque él fue el primero que se impresionó y dijo, no fue un sueño, no era porque estaba pues en éxtasis o así, no, Dios le permitió este encuentro para que, y de hecho le pidió para que predicara y para que nos contara a todos qué era lo que había visto, porque hoy en día de verdad hay mucha incredulidad. Qué triste pues que Dios tenga que recurrir a todo eso cuando en el Evangelio nos lo dejó todo. Bueno, entonces, para que busquemos también ese testimonio de Jesús Quintero o de Chucho. Chucho de Marinilla. Chucho de Marinilla, lo pueden buscar en YouTube, en Google, y yo creo que sí les aparece. Y otro de los testimonios de Colombia es de Gloria Polo. Más o menos me conozco la historia de que a ella le cayó un rayo y ella era atea, era totalmente atea, y cuando llegó al cielo dijo, ay, wow, o sea, en serio existe Dios, en serio existe el cielo y el infierno, y ahora se dedica pues como a la predicación y dando pues como este testimonio. Entonces, para que busquemos también estos testimonios y para que les creamos de verdad, ¿cierto? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? Así es. Entonces, para que los busquemos, también hay, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia, en la Biblia también, sobre la muerte, y ya vamos a hablar del tema sobre la Biblia. Claro, qué pena interrumpirte, hijo, pero precisamente hoy en el Evangelio de hoy, yo dije, qué diosidencia. Yo dije, qué diosidencia, porque no son coincidencias las cosas de Dios. Qué diosidencia que justo en el Evangelio de hoy el Señor nos esté hablando de la vida eterna. Y el Evangelio de hoy es Juan 3, 16, 21. Y justo en Juan 3, 16 nos dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Y a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Y por qué nos habla de una vida eterna sabiendo que sí, supuestamente uno muere ya? ¿Cierto? Entonces, mire que Dios nos da el primero que resucitó y se hizo visible ante todos sus amigos y su familia fue nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, lo vio María Magdalena, después se les presenta a los apóstoles, a los 8 días vuelve y se les presenta, pero habían solo 10 porque como quedaron 11, ¿cierto? Porque Judas se desesperó, se ahorcó, entonces quedaron 11 apóstoles y cuando él se les presenta habían 10, porque Tomás no estaba con ellos en ese momento. Ya que menciona a Tomás, doña Fanny, muchos somos como Tomás, de que no Tomás? creemos, ¿cierto? Sí. Y digamos que da mucha dificultad en la vida espiritual que las personas, y sobre todo nosotros como católicos, creamos en la verdad de la muerte, ¿cierto? Y en la verdad de lo que viene después de la muerte también, que es tan complicado. Leía por ahí algo que está en el libro de la consagración, que tiene una partecita muy bonita y cuenta la historia de dos frailes y dos muchachos mundanos. Entonces los frailes estaban en la iglesia
y pasaron toda la noche en adoración al Señor. Estaban ahí ofreciéndolo por el mundo, ¿cierto? Por su comunidad. Y salieron a las 6 de la mañana, descalzos, en pleno invierno, pues con un frío tremendo. Y al mismo tiempo venían saliendo dos muchachos muy mundanos. Estaban en un prostíbulo, pues obviamente cometiendo muchos pecados. Y entonces este muchacho medio alcoholizado le va diciendo a uno de los frailes, a uno de estos monjes: ¿qué sorpresa te vas a llevar si es que no existe un cielo?, le dijo él al fraile. Y entonces el fraile, muy astuto, le contestó: pero tú te vas a llevar una sorpresa mayor si es que existe el infierno. Ay, Jesús. Y vivimos tan poco preparados. Nosotros, en realidad, nos da tanta dificultad creer, pero es porque tenemos todavía ese pensamiento de Tomás, de que tenemos que ver Para o que tenemos creer. que escuchar, como lo decía Santi, los testimonios, ¿cierto? Para creerlo, pero es una verdad cierta de lo que viene tras la muerte. Ya sabemos que la muerte es cierta, pero porque lo vemos todos los días, porque constantemente está muriendo gente a nuestro alrededor. Nadie puede negar la verdad de la muerte, pero nadie puede negar tampoco la verdad de lo que viene tras la muerte, de ese juicio, de ese purgatorio, de ese infierno o de ese cielo, que es lo que nosotros debemos anhelar. Claro que sí, Eladio. Y es verdad, mire, nuestro Señor Jesucristo fue el primero que nos dio muestras de la resurrección viva, latente. De hecho, cuando Él no había pasado por el tríodo pascual y no había resucitado, Él también nos cuenta, Él mismo contó la historia del rico Pulón y el pobre Lázaro. Él mismo se las contó y les dice cómo había un rico que muere y que baja al abismo y cómo después muere el pobre y sube al seno de Abraham, porque tengamos en cuenta que antes de nuestro Señor Jesucristo venir a dar su vida por nosotros, no teníamos derecho a ir al cielo. Pero Abraham, nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe, él sí creía en Dios y obviamente él murió, pero no subió al cielo porque no era un digno de entrar allá, pero tampoco bajó al infierno porque él tenía su fe, ¿cierto? Él creía y él creía en todo lo que Dios le había enseñado. Entonces, Abraham estaba en un lugarcito que no era el cielo ni era el infierno, y allí iban, se le dice el seno de Abraham. En el Evangelio se habla del seno de Abraham, que era como un lugarcito donde iban todos los que creían en Dios por medio de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Entonces cuenta cómo se muere este rico y le grita a Abraham: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y lo coloque en la punta de mi lengua, que estas llamas me atormentan. O sea, ¿cuáles son las llamas que me atormentan? ¿Y dónde fue este rico? Al infierno, ¿cierto? Y luego le dice a Abraham: no, eso es imposible, porque entre ustedes y nosotros hay un abismo. Entonces le dice él: entonces manda a alguien de acá que baje a la tierra y les avise a mis hermanos que este lugar sí existe, para que ellos cambien de vida y no tengan que venir acá. ¿Y qué le responde a Abraham? Tus hermanos tienen a los profetas, que les crean a ellos, pero si no les creen, ni aunque alguien de acá vaya y les cuente, le van a creer. Entonces, y le dice: tú tuviste tus bienes en vida, en cambio Lázaro solo tuvo desgracia, ¿cierto? Entonces es eso, de que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a evangelizarnos, Él mismo nos habló de que existía un lugar de eso y de que existía otro lugar como el paraíso. Y de hecho en el credo nos dice que nuestro Señor Jesucristo bajó a los infiernos, ¿cierto? Pero Él no bajó ni a saludar, ni a dar un vueltón por allá para nada, simplemente fue a coger a Abraham y a los que estaban en el seno de Abraham y llevárselos al cielo porque les abrió las puertas del cielo. Es que miren qué maravillosa la muerte de nuestro Señor Jesús. Y viene y se les presenta a los apóstoles, a María. Me imagino que a su mamá fue la primera que se le presentó ese día, no sé, porque en el Evangelio no nos habla de esto, pero luego se le presenta a los discípulos de Emaús, que eran 2 discípulos que iban hacia un pueblo que se llama Emaús, y cuentan que después se les presenta como que a más de 500 personas que estaban con los apóstoles. Entonces esto es un testimonio que nosotros hemos recibido por tradición, ¿cierto?, por el magisterio de la iglesia, y que el Evangelio también nos lo narra. Es cuestión de yo querer creer o no querer creer, pero ojo, que yo crea o no crea no quiere decir que va a dejar de existir la eternidad. La eternidad existe, el cielo, el purgatorio, el infierno existen, así yo crea o no crea, no van a dejar de existir. Entonces yo creo que es mejor creer, porque a ver, si creemos en Él, pues qué rico, nos morimos, hicimos méritos para ir al cielo, pero si no creemos en Él, Dios mío, qué susto, nos morimos y conocimos el demonio y el infierno y nos fuimos para allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué perdemos con creer? No perdemos absolutamente nada. Por ejemplo, nuestro Señor también nos dice en Juan 11:15, nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, miren, vamos a hablar de una eternidad, ¿cierto? Y una eternidad con Él. También nos ha dicho que Él iba a subir al cielo para guardarnos un lugar allá. Nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, yo voy a ir a prepararles una. Y yo no quiero dejar vacía la mía. Yo no sé ustedes. Pero entonces creer en esa eternidad es creer en la vida eterna, es saber que todos nos vamos a morir y qué bueno ser conscientes desde acá, porque ojo, la eternidad nos la ganamos desde acá. Mientras estemos vivos, Dios es infinita misericordia, misericordioso con nuestras faltas, si nos arrepentimos de corazón, hasta el último segundo de nuestra vida. Ya cuando nos morimos, ahí se acaba toda misericordia y comienza la justicia. Así es, y ya para ir concluyendo con el programa, voy a acabar como con una frase, y es: no pensemos de qué manera vamos a morir, sino en qué estado está mi alma. ¿En realidad está preparada para ese encuentro con Dios? ¿O soy uno de los que dice que yo me convierto al último momento de mi vida? En realidad, ¿soy uno de los que está preparado o uno de los que quiere disfrutar la vida y al final convertirse? Como le decíamos ahorita, es que la muerte no envía tarjeta de Invitación. no, tarjeta de aviso. La muerte nos puede llegar o de manera imprevista o nos puede ir preparando con una enfermedad, con un cáncer, pero la verdad no sabemos de qué manera nos toque, si vamos a tener una enfermedad o si nos va a llegar de repente. Entonces la idea es que siempre estemos preparados, siempre estemos de la mano de Dios, confesados, yendo a la Eucaristía, por ejemplo, los niños y los jóvenes que creen que van a tener mucha vida porque son jóvenes o niños. Créanme que a veces hay más jóvenes y niños que se mueren que adultos. Entonces es para que nos preparemos. La muerte no es solo para los viejitos o los enfermos, la muerte es para todos. Y si Dios quiere, en los próximos programas estaremos hablando de las otras postrimerías. Y para ya terminar con el programa, Eladio nos colabora por favor con la oración. Pero antes, como a manera personal, quería decir algo, y es que, o sea, yo tampoco me quisiera morir, ¿cierto? Somos muy apegados a este cuerpo, a las familias especialmente y todo, pero sé que es algo que nos va a llegar en cualquier momento, ¿cierto? No quisiera que me llegara, pero es algo que nos va a llegar, entonces es esa conciencia de que, bueno, en algún momento me voy a morir. Y como ya sabiendo que no nos como escapar de esto, yo sí le pido mucho a Dios la muerte del justo, y es esa muerte que tuvo San José, en brazos de Jesús y de María. San José murió en brazos de Jesús, de Dios y de la Santísima Virgen María. Entonces yo sí le pido mucho a San José que me alcance de Dios la muerte del justo. ¿Y cuál es la muerte del justo? Pues en una cama, ¿cierto? Recibir los santos óleos, recibir con mi familia, con personas orando al lado mío, pidiendo, qué bonito, o sea, que me den ese viático, que el sacerdote me dé el viático para la eternidad, que son los santos óleos. Esa me gustaría a mí, la muerte del justo, una muerte que ya vaya preparando psicológicamente tanto a mi familia como a mí, de que ya me tengo que ir desprendiendo de este mundo y todo. Me encantaría, y se la pido mucho a San José todos los días, y los invito también a que le pidamos a San José, que fue el muerto que tuvo esa santa muerte, la muerte del justo, y muchos santos han muerto pues en esa muerte del justo, que han sido pues como con enfermedades. Pero ya si está de Dios que permita que de pronto sea en un accidente o que sea de pronto con un infarto, que me acueste y que ya el otro día pues despierte en la eternidad, yo sí le pido a Dios que me dé la gracia de morir en gracia. Era eso, hijo. Para despedirme, muchísimas gracias por haber asistido a este programa. Dios les pague, de verdad. Es algo que, si ustedes quieren, va a hacer cosas muy grandes en sus almas, y esa es la idea, que todos aprendamos mucho. Eladio, mi Dios te pague por haber asistido, por haber dado este sí, y disfrutamos mucho de verdad haber compartido este tema con vos.
Ustedes, doña Fanny, este tema es hermoso y hay mucho por hablar de él. Ojalá el programa fuera más largo, ¿cierto? Pero sabemos que estos temas se van a seguir desarrollando y todos cordialmente invitados también para que sigan viendo el programa. Claro que sí, Eladio, Dios te pague. Entonces, para terminar, nos disponemos para hacer la oración. Vamos a pedirle al Señor que la muerte nos llegue en las circunstancias que nos llegue, al menos nuestra alma esté lista para su encuentro. Que nosotros podamos ver al Señor en esta vida en tantos hermanos, que podamos ver el rostro de un Cristo en los mendigos, en los vecinos, en la familia, en esa persona con la que tal vez no nos llevamos bien. Que el Señor nos dé esa gracia inmensa de saber que no somos ilimitados, que no somos inmortales, sino que tarde o temprano va a llegar la hora del encuentro con Él. Que pensemos mucho en los santos, que ellos anhelaban la muerte no porque detestaran la vida, porque la vida les pesara o les causara dolor o sufrimientos terribles, sino porque anhelaban el encuentro con el Señor, anhelaban ver su rostro, anhelaban admirarle, verle, sentirle, gozarle eternamente. Pedamos al Señor esa gracia de conversión para lo que nos falta todavía, que nosotros lo sabemos y lo entendemos, que nosotros conocemos qué es eso que no nos deja sentir tranquilidad a la hora de pensar en la muerte. Si es algo del pasado, si es una herida, que el Señor nos ayude a sanarla. Si es del presente, que nos quite los apegos. Y si es del futuro, que nos arrebate los miedos, para que tengamos la confianza plena de ser dignos de encontrarnos con Él. Pedimos a Santa Teresa, que tenía tantas ganas de encontrarse con Él, que nos ayude a verlo todos los días, a ver al Señor todos los días en las cosas que hacemos, con tal de que cuando lleguemos al cielo no seamos desconocidos para Dios. Que Dios pueda decirnos: siervo bueno y fiel, entra y alégrate conmigo. Que nuestras lámparas permanezcan siempre encendidas, a la espera de esto que sí o sí pasará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a ustedes Dios les pague por conectarse a este programa. Dios te pague, Eladio, por atender a este llamado de evangelizar por estos medios virtuales. Y los invitamos al programa de dentro de 8 días. Vamos a seguir hablando sobre las postrimerías. No se lo pierdan porque, como decía un santo, si pensáramos más en las postrimerías, Pecaríamos menos. pecaríamos menos. Entonces, para que difundamos mucho estos programas, para que todos mejoremos nuestra vida espiritual y recordemos vivir como verdaderos católicos de fuego. Queremos ser católicos de fe.